Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar a hablar en la clase de arte sobre un poco de arquitectura y algunos elementos de la historia de la arquitectura, como ya lo hiciste en la primer RIAC que me entregaste, ¿vale? Entonces te voy a platicar un poquito sobre el estilo y el periodo románico. Vamos a ubicarnos un poco en la línea del tiempo. La Edad Media abarcó del siglo V al siglo XV, ¿ok? Específicamente la Edad Media empieza en el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y termina en el año 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media seguramente la has visto en películas, en series, en libros, ¿no? Esta época como de mucha oscuridad, y los dragones, la mitología, los caballeros, las princesas, todo esto pues abarca parte de la Edad Media. Esa es lo que conocemos al día de hoy. Pero dentro de la arquitectura y dentro del arte hay mucha riqueza. Vamos a hablar un poquito sobre un periodo en específico que se llama el periodo románico. El periodo románico abarca del siglo XI al siglo XII. Todavía está en discusión específicamente dónde empieza y dónde termina, porque todo esto fue una evolución del arte. Empezaron a hacerse las cosas de cierta manera y fueron evolucionando de distintas maneras en diferentes partes de Europa, y pues se fue perfeccionando los procesos. Ahorita te digo de qué estoy hablando, ¿no? El siglo XI, nada más para ubicarnos en los años, empieza en el año 1000 y el siglo XII empieza en el año 1100, ¿ok? Bueno, desde el punto de vista meramente de la arquitectura, el periodo románico tenía este objetivo, que se querían construir templos que perduraran en el tiempo, porque la Edad Media fue una época de muchas guerras, muchas batallas, como lo has visto en las películas. Además, estos templos deberían tener la mayor grandeza posible, es decir, que pudieran ser altos y que pudieran tener dentro de ellos a la mayor cantidad de gente posible. Además, querían evitar que fueran destruidos, es decir, tenían que construirlos de los materiales necesarios para que pudieran perdurar en el tiempo, ¿okay? Entonces, durante estos 2 siglos se fueron perfeccionando el cómo se construían, con qué se construían, qué elementos tenían este tipo de templos. Aunque el periodo románico pues abarca diferentes obras arquitectónicas, la mayoría fueron templos. Lo más que se construía en este periodo fueron templos, ¿ok? Entonces se fue perfeccionando la altura y la luz, es decir, que fueran cada vez más grandes y que cada vez más pudieran meter luz dentro del templo, ¿ok? Después, más adelante, veremos cómo esto contrasta con un periodo que vino después, que es el gótico, pero no nos vamos a adelantar. Te voy a dejar unas lecturas y unas actividades para que tú puedas profundizar en casa más sobre este periodo románico, ¿sale? Vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Gracias, jóvenes.